presente o estás en tu casa viendo por internet, que no has aceptado seguir a Cristo Jesús como tu Dios y Salvador todavía. ¿Qué es lo que te impide hacerlo? ¿Qué es lo que te está impidiendo decir acepto a Cristo Jesús? ¿El temor de que tenga que dejar tu estilo de vida? ¿El temor de que si sigues a Jesús te vas a tener que casar con la persona que estás viviendo en concubinato? No sé, ¿cuál es tu temor para no aceptar a Cristo Jesús? En el caso de este joven rico, lo que le impedía seguir a Jesús eran sus riquezas. Sus riquezas eran su Dios. Para algunos sus riquezas, para algunos su Dios son su familia, su trabajo, sus estudios, más importantes que Dios. Y por eso no abren su corazón a Jesús. En el capítulo 6, Jesús había dicho, no puedes servir a Dios y a las riquezas, no puedes tener dos amos. Si tienes un falso Dios que está controlando tu vida, entonces tienes que deshacerte de él, cualquiera que sea. Tienes que tener el verdadero Dios en el trono de tu vida. Jesús dijo, ven y sígueme. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y ese es Dios. Me llamaste bueno porque reconociste que soy Dios. Ok, ahora sígueme. Deshácete de tus dioses falsos, deshácete de los dioses vacíos y sígueme a mí, que tú sabes que soy el verdadero Dios. Y saben, es importante que entendamos esto, porque mucha gente hace de esto un gran tema, un gran asunto, creyendo que tienen que ir y vender todas sus cosas para distribuírselas a los pobres. Y no es así. Eso no tiene ninguna aplicación general. La aplicación general es ven y sígueme. Pero sí, lo que te está deteniendo, déjalo, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino a la vida, como dice en San Juan capítulo 14. ¿Qué dice? Yo soy el camino y la vida, y el que no viene al y solo puede venir al Padre no puede venir al Padre si no es por mí. San Juan capítulo 14, versículo 6. Oyendo el joven esta palabra, fíjense, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque las riquezas de este muchacho, este joven, eran lo más importante en su vida. Sus riquezas. Otra vez os digo, dice Jesús, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Un rico que no quiere dejar sus riquezas, que sus riquezas son más importantes, ¿no? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Jesús aquí está hablando del ojo de una aguja que usamos para coser. Y noten que dije que las mujeres, que no dije las mujeres usan para coser, que todos usamos para coser. Por eso es que los discípulos dicen, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Jesús dice, para los hombres esto es imposible. Jesús aquí no está diciendo, ok, tienen que hacer el esfuerzo, tienen que gemir, gruñir, dar lo mejor de ustedes. No, Jesús está diciendo, es imposible. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Incluso los moralistas no se pueden salvar a sí mismos. Esos que dicen,
yo no le he hecho mal a nadie, yo pago los impuestos, ando bien, sigo la ley, no le hago mal a nadie. Bueno, ningún hombre puede heredar la vida eterna por sus buenas obras. La vida eterna es un regalo de Dios y no es dada, y nos es dada solo por un milagro de Dios realizado en nuestros corazones y en nuestras vidas. Lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo es posible, incluso salvarte. Sí, salvarte a ti, que tenías esa vida miserable y que tú pensabas que no tenías salvación. Sí, sí. Dios ha hecho lo imposible para salvarnos, pero para el hombre es imposible. Y eso elimina a los que creen que son buenos. Tienes que creer en Cristo Jesús con la simpleza de un niño. ¿Cómo cree un niño? Cree. Un niño simplemente cree. Entonces, con esa simpleza, claro, nuestra inteligencia, nuestros estudios, nuestro nivel intelectual muchas veces nos lleva a decir, pero eso es cosa para historias para chicos. Eso fue escrito por hombres. ¿Y cómo voy a creer eso? Bueno, esa es la fe. Creer en lo que no puedes ver. Por eso Jesús dice que debemos creer como creen los niños. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ay, parece mentira, ¿no? Los discípulos siempre estaban buscando obtener algo del Señor. ¿Recuerdan? Los otros días leímos, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? Y mucha gente en la iglesia anda igual, ¿eh? No se crean que eso era Pedrito solamente. Pedro aquí es el ejemplo. Pero ¿cuántos Pedros tenemos en la iglesia? Y Pedritas. Versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y esto me parece importante explicarlo, porque está hablando de la regeneración, en el futuro, en el trono de su gloria, como dice el profeta Daniel en Daniel capítulo 7, pero mientras tanto, Cristo está hoy sentado a la diestra del trono eterno del Padre. Pero en la regeneración, en el reino futuro, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, en ese reino, los 12 apóstoles se sentarán sobre sus 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Si lo has hecho por causa de su nombre, si tu esposa no te sigue en tu entrega total a Jesús, si tú te vuelves cristiano y tu vida cambia y obedeces la palabra de Dios y tu familia no te quiere seguir y tu familia te dice que te abandona, bueno, tú vas a tratar por todo lo que tú puedas, porque eres cristiano, tienes el amor de Dios, de mantener tu familia, de que tu familia venga a Cristo Jesús, vas a dar ejemplo de cómo ser un buen padre o una buena madre, vas a hacer lo mejor posible para mostrar el amor de Dios. Pero si así todo te dice, ¿sabes qué? Yo me quiero divorciar de ti porque no puedo soportar que eres cristiano. Ok,
el apóstol Pablo dice, déjalo ir. Dice en 1 Corintios capítulo 7, si el cónyuge no creyente no quiere permanecer contigo, déjale ir. Jesús aquí está diciendo, cualquiera que deje estas cosas por causa mía, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y fíjense, no termina ahí, que esto nos debe dar mucha alegría a nosotros los no judíos. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Yo creo, estoy seguro, ¿no?, que Jesús aquí se está refiriendo a la nación judía, a quienes el Evangelio había de ser predicado primeramente. El apóstol Pablo en Romanos 1 dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué el griego? Porque el griego, refiriéndose a los no judíos, a los gentiles. De manera que el Evangelio primero fue dado a los judíos y después a los gentiles, a los no judíos. Ahora, leímos que los apóstoles estarán juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Pero por qué? Porque las 12 tribus de Israel rechazaron al Mesías. Jesús dice, los primeros serán los últimos. Los últimos seríamos nosotros, los gentiles, que el Evangelio llegó a nosotros después. Jesús dice, los últimos serán los primeros. De manera que en ese reino que Jesús establecerá, seremos el uno con Él, coherederos con el Hijo del glorioso reino de Dios a través de toda la eternidad. El Evangelio a nosotros nos llegó al último, pero tenemos los privilegios, primeros privilegios de estar en el glorioso reino de Cristo Jesús. Somos una nueva creación. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos una nueva raza de gente. Somos una nueva nación, nosotros los cristianos. No debemos decir más, ok, soy salvadoreño, o soy peruano, o soy mexicano, soy ecuatoriano, como Gina. Solo debe decir, soy cristiano. Todos somos uno en Cristo y estamos relacionados a una nueva fuente. Por ejemplo, en mi caso, yo no debo decir más, ¿ok?, que soy creído porque soy argentino y usar eso como mi excusa. O que todos los que son de Monterrey son codos. O que todos los chingalangos son rápidos. No. Ese viejo temperamento murió cuando te volviste cristiano y el viejo hombre murió. De manera que esa no es una excusa, ¿ok? Somos una nueva creación, una nueva raza de gente en nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Y los nayaritas qué son? Sí, no dije nada de los de Guadalajara porque qué fama que tienen. Pero sabemos que muchos primeros serán últimos, muchos últimos serán primeros. ¿Amén? Oremos. Padre, gracias por esta enseñanza tan maravillosa que nos das en tus evangelios, especialmente aquí, Señor, en el Evangelio de San Mateo. Que hay tanta enseñanza para la vida cotidiana. Señor, pero ayúdanos a saber corresponder, a saber responder a tu enseñanza y a que